El Engranaje, un espacio protagonizado por los trabajadores. Conducen Pavel Alarcón y Franklin Calani. Comencemos. Lo que es el tema económico y laboral, Bruno Rojas. Bruno, buenas noches. Ahora sí, hablando sobre lo que es el tema del crecimiento del sector informal, lo que es el crecimiento del sector gremial, ¿qué está pasando con los trabajos? ¿Será que ya no hay trabajo formal? ¿Qué ha pasado, Bruno? Si manejamos algunos datos estadísticos para ubicarnos en esta problemática, el año 2011, en el ámbito urbano, considerando que el problema de la informalidad es esencialmente un problema urbano, el año 2011, alrededor del 65% de la población ocupada estaba ocupado trabajando en el sector informal. Vale decir, en calidad de trabajador por cuenta propia, trabajador independiente, dueño de una pequeña unidad económica, de una actividad productiva, de servicios. Estaban también aquellos trabajadores como operarios, ayudantes, que son contratados por estas pequeñas unidades económicas, las llamadas hoy microempresas. Hablamos de 65 de cada 100 estaban en esta situación. En el año 2017 ya nos sorprende un incremento antes de la pandemia al 78%. Estamos muy cerca, hablando de que 78 de cada 100 personas que tenían una fuente de ocupación estaban en este sector que denomino sector informal urbano o, en términos más general, informalidad. En 2019 supera el 80%. Y un dato de la Organización Internacional del Trabajo nos muestra que casi el 85%, para ser más específicos, 84,9%, o sea, altísimo el porcentaje, de gente que ya estaba trabajando en el sector informal. Estos son algunos datos que nos permiten justamente comprender cómo ha ido incrementándose en todo este periodo, fundamentalmente en esta última década de este siglo, que hace ver que la problemática de la informalidad ya es un problema urgente de ser analizado, pero también urgente de que merezca políticas adecuadas. Ahora, muy rápidamente, ¿a qué se debe este incremento del sector informal, que es justamente la consulta? Se debe esencialmente a que el mercado de trabajo, las oportunidades de trabajo, son cada vez más escasas en el llamado sector formal, vale decir, sector estatal, que aunque también ha ido incrementándose en todos estos años, y el sector empresarial que se ha ido achicando. Si manejamos los datos de la OIT, estamos considerando que apenas un 15% del empleo que se genera en el país está generado, reiteramos este concepto, por el sector estatal y por las grandes empresas, grandes y medianas empresas. Entonces, es pequeño el aporte de estos sectores frente al sector informal, donde la gente, ante las pocas posibilidades, un mercado de trabajo cada vez más estrecho, un mercado de trabajo que tiene más oportunidades, pero de fuentes de trabajo de menor calificación laboral. ¿Qué es lo que más encontramos en el mercado laboral? Trabajo para operarios, para ayudantes, para obreros, para vendedores, promotores de venta, ayudantes de construcción. Ese es el grueso de fuentes de trabajo que están presentes y que la mayoría son temporales. Son por 3 meses, menos de 3 meses, son a contrato. En el propio sector estatal, un buen número de consultores que están también por un tiempo determinado, pero inclusive en el sector de salud, por ejemplo, el Hospital de Clínicas denunciaron que cerca de un 65% del total de trabajadores del Hospital de Clínicas estaba a tiempo determinado, un tiempo fijo, de 3, 6 meses, en fin, y además para colmo como consultor. Estas condiciones, Bruno, más, disculpa que te corte. Adelante. Hay contratos hasta de 9 años, recientemente 15 años. 15 años continuos, pero de contratos de 3 meses, 6 meses, un año con suerte, en fin. Bueno, finalmente, si sumamos otro factor importante, el empleo en el país, sobre todo en el ámbito urbano, pero también en el campo, donde falta la investigación, un fenómeno, un gran problema que tenemos en un país es que el empleo va perdiendo la calidad, su calidad. Es decir, que el empleo sea estable, sea permanente,
con un ingreso que alcance para cubrir las necesidades básicas y que tenga seguridad social. Eso se ha ido perdiendo en todo este tiempo, de tal modo que los empleos que se van creando son empleos de mala calidad. Una gran parte. Estamos hablando que 8 de cada 10 personas ocupadas tienen malos empleos. Y de esos 8, 6 tienen los peores empleos, o sea, mal pagados, sin una estabilidad laboral, sin seguro de salud, sin aporte al sistema de pensión. Este panorama ha contribuido a que la gente, no solo ante la falta de oportunidad de trabajo, sino también a esta precarización, este deterioro creciente de la calidad del empleo, ha empujado a mucha gente a crear sus fuentes de empleo. Primero, digamos, en la familia, el marido, el hombre, trabajaba como obrero y la mujer ya tenía una tiendita de vacío. Pero eso paulatinamente, la tienda de vacío se ha hecho más importante como fuente de ingresos. Y eso ha prácticamente desplazado a lo que significa, por ejemplo, ser un asalariado en el sector estatal o en el sector de las grandes empresas, en fin. Entonces, todo eso ha ido incrementando, la falta de oportunidad, el alto desempleo que hemos ido sufriendo básicamente desde el año 2018, 19, otra vez ha ido incrementándose. La pandemia, ni qué diga, voy a comentar luego estos datos importantes. Entonces, todo eso ha empujado a que la gente genere sus propias fuentes de empleo. Fuentes de empleo, amigos, compañeros y compañeras que comparten el engranaje, son fuentes de empleo precarios. Porque tener un propio empleo, tener un negocio, un emprendimiento, una venta de comercio minorista, un puesto de venta en la calle, en fin, es un empleo que no tiene seguro de salud, no tiene protección social, no tiene derechos. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de que con el sector informal ha ido de alguna manera deteriorándose mucho más la calidad del empleo. Muy bien, muchas gracias, Bruno. Y justamente sobre este tema de lo que pasa con muchas personas que pierden su empleo y salen justamente a agarrar y a vender a las calles, salir a vivir, para eso le vamos a preguntar aquí al compañero Toño, uno de ya de los más grandes, importantes dirigentes de este sector, tanto de la ciudad del Alto como a nivel nacional. Compañero Toño, unas preguntas sobre lo que es el tema del sector gremial, los comerciantes minoristas. Ya, primera pregunta, compañero Toño. Más o menos, ¿cuántos afiliados habrá en el Alto, en la ciudad, en el Distrito 6, que usted es ejecutivo, y a nivel nacional, más o menos? ¿Cuántos trabajadores gremiales habrá? A ver, compañero Pavel, la diferencia es que en la ciudad del Alto, en el Distrito 6, la más conocida, la 16 de julio, existen más de 300 organizaciones. En la ciudad del Alto existen más de 600 organizaciones. Pero todos se preguntan el por qué hay desempleo, hay varias cosas. La diferencia es que el sueldo básico es muy mínimo, es 2.000 y pico de bolivianos, y cuando tienes una familia, creo que mínimo tienes que gastar 100 por día, ¿no es cierto? Y no alcanza para el colchón de la familia. Y como dijo mucho más antes el compañero bien claro, es que el esposo estaba trabajando en una empresa, en un lugar seguro, con un sueldo básico de 2.000 y pico, automáticamente la pareja, que es su esposa, sí o sí tenía que ir a vender en una feria, porque en el Alto existen ferias mañaneras, que son desde las 6 de la mañana hasta mediodía, ¿no? Y lo que más preocupa es que hoy en día, en la 16 de julio, varios de aquí de Loyada que tienen su trabajo que ganan su sueldo básico, sí o sí van a vender jueves y domingo, porque no les alcanza. Yo conozco varios profesores, abogados, de todo, hasta mineros, los economistas dicen, ¿dónde va al colchón gremial? Porque no hay dónde más van a ir a trabajar, ya son mayorcitos más, tienen su dinerito, se agarran mercadería y no vienen al colchón informal. Automáticamente y directamente. Las fábricas, ahora con esta pandemia, que todo se ha cesado, estamos más fregados. En la ciudad del Alto, hace 3 meses he tenido un problema. Soy secretario general, tengo 1.105 afiliados. Aparte de ejecutivos de la Nacional, todo, soy general de una organización. En ahí tengo 1.105 afiliados en la Alto Lima primera sección, en la Plaza Germán Buch, donde se han querido asentar a la fuerza otras personas también queriéndonos hacer competencia. Pero hay una ley que es la ley 291 que prohíbe avenidas de primer orden. Pero entendemos también, ¿no?, de que la necesidad les obliga a nuestros compañeros, porque todos somos salteños. Pero ¿qué es nuestra forma de ser? Nosotros pagamos al municipio, años hemos vendido en el adoquín y demás, pero hay personas que a veces que se quieren aprovechar, se van al asfalto y demás. Les hemos hablado, los compañeros necesitan economía, todo, pero ¿qué podemos hacer? El gobierno central ya tenía que ayudar
colaborar con la ciudad del Alto, porque en la ciudad del Alto, ¿de dónde vivimos? Del comercio informal, porque existe la 16 de julio, automáticamente las personas de aquí de La Hollada ven, como dicen, ¿no? En la ciudad del Alto de la 16 de julio se encuentra desde una aguja hasta un auto, Sí. ¿no? Hasta más de una, hasta parte de avión. Claro, todo encuentras en la ciudad del Alto. Hasta incluso se han encontrado reliquias, ¿no? De Sí, aquellas sí. épocas hay cosas que se han encontrado, hallazgos, pero ¿qué es? Porque muchas veces, a veces, nosotros en la ciudad del Alto no sabemos qué es, para qué sirve o demás cosas, pero lo sacamos a vender en la 16 de julio. Y en la 16 de julio por lo menos algo ganamos. Antes ganábamos por lo menos para pagar los bancos, pero hoy en día ya no se gana. Lo último que pasó, somos 7 compañeros que hemos sacado en grupo de un banco, 2 ya se han perdido, ahora ya no podemos pagar, ya no se han colgado, Es ya lo estamos que echando en llaman mora. créditos solidarios, lo que llaman. Eso, y hoy en día, mire, esto está pasando con mi persona, ¿cómo será con los demás compañeros afiliados? En la 16 de julio, por ejemplo, en aquella época que había la pandemia, nos han metido en cuarentenas, dije, mi persona ha salido en contra de la señora Janine, queremos salir a vender en la 16 por lo menos para subsistir, nos han dado día martes y jueves, pero lo malo era que nos han dicho, un puesto sale, un puesto no, un puesto sale, pero no había caso de contener a los compañeros, porque han dicho bien claro, vamos a morir de hambre o vamos a morir de la pandemia, pero igual vamos a morir. Y hoy en día es lo mismo lo que está pasando. No hay economía entre nosotros, frente a frente nos miramos entre gremiales y no podemos llevar ya como antes comida para la casa. Lo peor de lo que hoy en día están sufriendo los gremios y también deben estar los fabriles sufriendo es de las prendas de vestir. El gremial o el alteño o el boliviano más se dedica con el dinerito que tiene, más se dedica a comprar productos de la canasta familiar, pero ya no para un vestir, ya no compramos ropa, ya no compramos juguetes, lo que antes nos dábamos el lujo por comprar bicicletas, por nuestro hijo, ya no. Ahora el zapato ya tenemos que aguantar como aquellas épocas, ¿no? Del 50, nos comprábamos un zapato, nos cuidábamos tiempo, si no, no andábamos, ¿no es cierto? Ahora a eso estamos llegando. ¿Por qué? El gobierno central no está apoyando a los gremiales. No, como dice bien claro, los gremiales, ¿de qué seguro gozamos? No tenemos ningún seguro. Lo más triste es, con esta pandemia, fallece, yo soy, digamos, el papá, fallece mi hijo, o fallece mi mamá. ¿Quién me ayuda para el entierro? Nadie. Tengo que prestarme del banco de las personas, y aparte de que mi economía ya no está girando mucho, por eso muchas veces los gremiales se escapan, hacen varias cosas. De eso pasa estos problemas que tanto se ven en la tele, de que un padre asesinó a otro, porque a veces les cuelga la economía, no saben de dónde sacar, porque entre gremiales nos hacemos competencia. Es la cruda realidad, y en la ciudad del Alto existe más de medio, en la 16 de julio nomás, como le dije que hay 300 y pico de organizaciones, la más pequeña de la 16 de julio cuenta con 80 a 90 personas. Y la más grande de la 16 de julio, que es 2 de febrero, que está en la panorámica, cuenta con 1.400 afiliados. Y ya contamos, si hay más 300 organizaciones, contamos unos cuantos son. Toño, una pregunta. En este tiempo, desde el 2019 a la fecha, ¿en cuánto se ha incrementado la gente que ha ido a vender a la 16 de julio? Más o menos. Digamos, en tu sindicato, ¿cuánta gente era? ¿O ya no has recibido más gente o se ha incrementado más gente? En el lugar de la 16 de julio, cada organización tiene sus linderos, no pueden entrar más. Pero ¿qué es hoy en día lo que si ustedes van a visitar a la 16 de julio? La mayoría ya hay ambulantes que vienen con cochecitos a ofrecer y van circulando, no tienen puesto, pero circulan, ya no podemos nosotros en los puestos fijos, no podemos movernos de un lado a otro lado. Claro. Y eso nos hace más competencia que vienen con cochecitos, ambulando y demás. Porque ya no existe dónde más expandirse. Porque ya hay avenidas de primer orden, de la Boliviana para arriba, es primero, porque si no, los cesamos hasta la Boliviana, Alto Lima, muchos los demás, ¿dónde? Ya no van a poder ni llegar a su casa, ¿no es cierto? Claro. Por eso hasta la avenida 6 de marzo, igual ya no pueden coparse, porque está desde el multifuncional, desde ahí hasta la Boliviana, su lindero. Ahora, de la 16 de julio, ya ha llegado todavía hasta la avenida La Paz, casi la feria, que es el teleférico azul. Compañero Toño, una pregunta. Me comentaba incluso que había casos, varios días en los cuales había muchos más vendedores que compradores. Que iba a comprar, exacto. O a veces pasa que incluso ve en la calle, la feria está llena de gente, pero nadie está comprando. Lo que los recalco, hoy en día, el alteño o el boliviano en general, más está comprando canasta familiar. Yo tengo compañeras que antes vendían prendas de vestir, las famosas pollereras, son mis afiliadas,
Ya. que antes las polleras, las mantas retaban y ellas iban a agarrar y lo vendían en las ferias. Pero hoy en día ya no hay venta para las polleras, ya no hay venta para las mantas, entonces ellas ya se han vuelto verdureras, otras abazoteras. Yo lo conozco muy bien el tema. ¿Por qué? Porque no hay venta. En vano vas a agarrar una pollera de feria en feria, más viejo se va a volver, ya nadie no quiere. La manta lo mismo, porque lo da el polvo, la calor, lo descolore. Hay hartas cosas, la inclemencia del tiempo que lo friega al tema de las prendas de vestir. Ahora lo propio pasa con los juguetes. Ya no hay mucha venta, llevas de feria en feria, se va envejeciendo, ya ves la calor que es tan fuerte, hasta eso mismo, como son chinos, lo deshace. ¿Y quién quiebra? Nosotros, los gremiales. Por eso la mayoría ya se han abierto su pensión, ya otros que vendían, yo conozco una compañera, Amale, que vendía joyas, bien vendía, ya no puede vender, ya está vendiendo sopa. Sopa con pancho, con huevo, con salchichas. A 5 pesos. A 3.50. Aquí es a 5. Bueno, pero la diferencia, la mayoría que vendía prendas de vestir, la mayoría ya están vendiendo cosas comestibles. ¿Por qué? Porque la básica también quiere, ¿no es cierto? Claro. Pero nosotros lo malo que buscamos lo más barato. El chairo 4 bolivianos, el ají de video 5 pesos, sopita de maní 3.50, sí o sí nosotros comemos. Y la mayoría, ahora, la mayoría verdura también, tomate por montón, puede ir a las ferias pequeñas. La 16 de julio sigue estable, tema de motores, de todo en general, pero si vamos a las ferias pequeñas, que es en Tolima, primera, segunda, tercera, Sagracato, bien conocido, la mayoría ya hay verduras y frutas nomás. O en TV la vaya a verificar, ya no hay, como antes, pues, prendas de vestir, hay más comestibles, traen chuños de los campos, todo, porque en TV hay ovejitas, hay de todo, ¿no? Eso es ahora que la mayoría de las personas, los gremiales, hemos cambiado de rubro. Yo, por ejemplo, vendía ferretería, pero ahora ya tengo que vender de todo, pues. Porque estamos, como dice, entre gremiales nos estamos mirando y estamos a la pesca de lo que podamos vender. Porque si no, nos plantamos. Hay compañeras que, un poco más de pena da, que hacen pues su tejido a mano. Antes del bolillo sacaban, digamos, 3 luchitos, 4 luchitos. Ganaban por lo menos unos 10 pesos. Ahora a la competencia gana 5 pesos. ¿Por qué las personas ya no compran mucho de prendas de vestir? Ese sería... Bruno, tenemos siempre unas mediciones del gobierno que hace poco se ha conocido, han conocido mediante los medios estatales y paraestatales, sobre el nivel de empleo en Bolivia, según esos cálculos que los avala el INE y de un instituto que han hecho aparecer, no recuerdo el nombre, un instituto de medición, de barómetros de empleo, estaríamos empleando alrededor del 80% de la fuerza, 88% de la fuerza laboral. Pero tú nos dices que casi el 70, el 78% es informal. ¿Cómo medimos eso del trabajo? Porque hay trabajo, tú mismo dices, digno, formal. O sea, ¿en qué nos beneficia eso de decir que el gobierno diga que estamos empleados? ¿En qué nos beneficia? ¿Es verdad? ¿Cómo se mide cómo se dan esos datos? Es importante tomar en cuenta, Abel, que un indicador, un criterio que se utiliza mucho para entender esta problemática del empleo, la problemática laboral, tiene que ver con estimar, calcular lo que se llama la población económicamente activa. Ese es un indicador que lo comparte entidades internacionales, pero también, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadísticas y obviamente el propio gobierno. Esta población económicamente activa comprende a toda la gente que está ocupada, la desocupada y la gente que está buscando activamente una fuente de trabajo. Es lo que se llaman los aspirantes. Este es el total justamente de personas que conforman esta población económicamente. Entonces, cualquier cambio, cualquier variación, de saber cuánta gente está ocupada, desocupada, es cesante, la que ha perdido una fuente de trabajo, por ejemplo, despedidos y todo esto, es en función de la población económicamente activa. En ese sentido, se sacan porcentajes, sencillamente. Para manejar un número, en este caso, el dato más cercano del 2019, a nivel general, un poco más de 6 millones de personas conformaban esta población económicamente activa. ¿Sí? De estos 6 millones, 4.400.000 aproximadamente están en las ciudades, en el ámbito urbano, y el restante en el campo, en el ámbito rural.
Si hablamos solamente del ámbito urbano, de esos 4.400.000 aproximadamente, la gente, los compañeros y compañeras que están en calidad de trabajadores informales, bordea más o menos 3.200.000, un poco más. Con la pandemia, este número ha subido, pero ostensiblemente. Estaba justamente revisando algunos datos del 2020 para ver a qué nos referimos. Y los trabajadores por cuenta propia subieron a 2.566.000. Esto significa que casi la mitad de la gente que tiene una fuente de ocupación, ya sea en el sector formal o en el informal, está con calidad de cuenta propia. Y los trabajadores que están, más que trabajadores, personas que están ayudando en un negocio familiar, los hijos, el papá, la mamá, en este caso, en un negocio, por ejemplo, en un emprendimiento, en un puesto de comida, en un restaurante, en una pensión o en un puesto de venta, en fin. En 2020 subió a 942.948 personas. Si sumamos ambos, estamos hablando de más de 3.400.000 personas que habrían engrosado, se habría incrementado esta cantidad de personas que están en calidad de trabajadores informales. Este es un poco, digamos, el manejo grueso de los números que nos están mostrando que lo que dice el compañero. O sea, hay cada vez más gente que sale a vender un tipo de producto, cambia de rubro, lo que sea, pero ya está muy bien. O sea, esto es lo que se habla ya hace buen tiempo atrás, no solamente desde ahora, de que este sector está saturándose, está totalmente saturándose. Si tomamos el dato de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, de casi 85%, es brutal. Pone a Bolivia en el primer lugar con el grado de informalidad. Y en segundo lugar está casi con 70% Guatemala, Perú está con cerca de 69%, 65% aproximadamente, pero podríamos decir que Bolivia es el campeón en cuanto a empleo informal, pero no porque la gente lo desee, no porque la gente lo quiera, porque sencillamente afuera, en el mercado laboral, las oportunidades de trabajo son escasas, son limitadas. Para un puesto de trabajo, digamos, para un puesto de secretaria, hay muchos jóvenes, hay muchas mujeres, muchas personas esperando ocupar ese puesto de venta. Para ayudantes de construcción, lo mismo. Y así seguramente podemos poner varios ejemplos. Y encima, y esto es lo que quería justamente comentar hace instantes, el desempleo, la desocupación se ha incrementado notoriamente. El año 2019, antes de la pandemia, ya teníamos casi 5% de tasa de desempleo. Eso significaba casi 170, 180.000 desocupados. Y con la pandemia, el año pasado, el 2020, subió a 12%. Estamos hablando, compañeros y compañeras del engranaje, de 481.000 personas que el año pasado han perdido sus fuentes de trabajo, ¿sí? Han sido despedidos de cualquier otro sector. ¿Dónde va toda esa gente? ¿Esa gente acaso no sabe comer? ¿No sabe vestirse, pagar servicios de luz, el servicio de agua? Algo tiene que hacer. ¿Y dónde lo hace? Es en el sector informal, es en el comercio minorista, el ambulante, venta en carretillas, está en el transporte, porque hay mucha gente ahora que invierte algo, un taxi para poder manejar, o se inventa una pequeña empresa de construcción. En fin, esto es lo que está más creciendo como tal. 12%, Frank, termino muy rapidito con estos datos. Pero si hablamos de jóvenes, y esto es lo que quiero compartir justamente con mucha preocupación en el engranaje, si hablamos de jóvenes, el año pasado, la tasa de desempleo juvenil, aquellos jóvenes de 15 a 24, fueron los más afectados, los más golpeados. Casi 25% de tasa de desempleo. Esto es para que nos dé dolor de estómago, esto es para que nos pongamos realmente muy nerviosos. Pero la tasa de desempleo de profesionales subió a 32%. Casi un tercio, casi la tercera parte de la gente profesional, jóvenes, que con mucho sacrificio han terminado una carrera, una formación técnica, han quedado sin empleo. Pues por eso lo que dice el compañero, hay gente profesional que están vendiendo algo, están en la feria del 16 de julio, están en el Puente Vela, en el Alto, acá, en diferentes ferias que también se han creado en la ciudad de La Paz. Ese es el resultado y ese es el impacto del desempleo. Y como la gente necesita sí o sí tener una fuente de ingresos. Una pregunta importante, Bruno. Ante todo este problema, digamos, de la falta de empleo, ¿por qué no surgen
más bien nuevos empleos formales con emprendimientos legales. Mucho se habla de esa cultura del emprendimiento, de que los jóvenes tienen que agarrar a salir. Y aquí viene mi pregunta. Primero, no es poner un puestito y un tipo de emprendimiento. ¿Y cuál sería, digamos, la diferencia entre este emprendimiento, digamos, que te volvería parte del sector gremial, a otro emprendimiento de los cuales hablan las teorías, de formar una empresa ya en el sector Una microempresa. formal, una microempresa afiliada a una empresa? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Por qué no se da ese fenómeno de la microempresa? Varios estudios en América Latina, a propósito de políticas de empleo que han impulsado, por ejemplo, políticas de emprendimiento, han mostrado claramente que la gran mayoría de unidades económicas que se generan en este sector, en el sector informal, no son propiamente emprendimientos, ¿verdad? Porque una cosa es que, por ejemplo, una madre de familia que sabe que su marido, su esposo, perdió un empleo, está parado, está inactivo. El año pasado, compañeras, casi 700.000 personas, entre desocupados y inactivos, fueron los más afectados. Un cálculo, una estimación de la Fundación Milenio, calcula más de 1.100.000 personas afectadas el año pasado. Son números que preocupan, más allá de la metodología, de la fórmula que han utilizado, no importa los indicadores, pero dan cuenta de lo que hace. Entonces, cuando una persona, por necesidad de tener una fuente de ingresos, agarra, no sé, 100 bolivianos, 200 bolivianos, compra naranjas, compra fruta y se pone a vender, no se puede llamar eso un emprendimiento. En el sector informal, la gran parte obedece a la necesidad de subsistir. Esto es lo que en teoría se llama estrategias de sobrevivencia, que lo tenemos desde hace rato, no es nada nuevo, solamente que en estas etapas de crisis económica, de crisis sanitaria, como hemos vivido el año pasado, y seguimos todavía en crisis sanitaria, la gente ha utilizado más de estas estrategias. Estrategia que significa buscar actividades. Esto en otro también en términos conceptuales se llama la pluriactividad. La pluriactividad significa que ya no es una fuente de ingresos. De los 80 hasta parte de los 90, el salario, el sueldo del esposo, de la esposa, era el principal. Ahora no, es el sueldo, es un ingreso de una tienda, es el ingreso del hijo que trabaja como DJ en las noches o ayuda, digamos, como ayudante de cocina algunos días. Sí, es como como un conjunto de fuentes de ingresos. O tienen un cuartito y lo alquilan en la casa y es otra forma de ingresos. Esto es lo que está profundizándose. Y Bruno, en mi pregunta, ¿por qué no hay emprendimientos? ¿Cómo sería un emprendimiento propiamente dicho? ¿Y por qué no hay esos emprendimientos? Planificado. Un emprendimiento es planificado. Es decir, yo quiero hacer un emprendimiento, un buen negocio. Voy a poner mi sastrería, por ejemplo. Exacto. Para eso, ¿cuánto necesito? Necesito, digamos, $5.000. Perfecto, $5.000. Necesito mercado claro. ¿Para quién voy a producir los trajes, ¿no? Claro. En este caso. Necesito planificar también, digamos, cómo lo voy a administrar, ¿no? Necesito cómo voy a empezar a mover eso, pero ya con un carácter más de una unidad económica más planificada, si me permiten el concepto. Es un emprendimiento. Yo puedo poner muchos ejemplos, conozco muchos jóvenes que han planificado este emprendimiento, un poco también empujados por esta crisis de empleos, por el alto desempleo que se está viviendo. Pero se planifica. ¿Qué es diferente a una persona que dice, ¿y ahora qué comemos en la casa? ¿Qué hacemos? Tenemos deudas, nos hemos enfermado, ¿con qué pagamos la deuda de salud? ¿Qué hacemos? Entonces, ha tenido al que llevaba el dinero exacto, a la casa. Claro. Por la enfermedad. Entonces la esposa dice, ¿saben qué? Mi comadre me ha ofrecido a que le ayuden a lavar los platos. Lo voy a hacer. ¿Eh? Entonces, o voy a vender barbijos, como hemos visto en esos días después de la cuarentena, una cantidad impresionante en la calle, gente vendiendo barbijos, vendiendo alcohol, vendiendo todo lo que significa las medidas de bioseguridad. Entonces, esto es lo que hay que explicar y esto es lo que no hay que dejarse mentir, porque los 80, parte de los 90, nos han como que metido un concepto que es microempresa. Nos han metido, pero las famosas pymes. Claro, con un enfoque bancario. Ahora nos están metiendo el concepto de emprendimiento. Cualquier persona es un emprendedor, es una emprendedora. No es así. El emprendimiento, el generar una empresa, crear una empresa, significa nomás
tener mínimos criterios de, digamos, de planificación. No quiero decir con esto, con la disculpa del caso, que puede comenzar de esta manera, de manera así más espontánea. Por ejemplo, dice, voy a ir a vender sopita de fideo. ¿No? La esposa o alguien vende sopita de fideo. Pero eso puede ir creciendo poquito a poco. O sea, la señora empieza ya a planificar. Ah, ya, parte de este ahorro voy a comprar una olla nueva. Parte de este ahorro voy a comprar más fideo. Me voy a estocar de fideo. Parte de este ahorro, qué sé yo, como ya es mucho trabajo, mucha venta, me va a ayudar a una persona a vender. Ah, ya, eso puede convertirse específicamente ya en algo mucho más, digamos, establecido. Algo que no se mide tampoco, no es el empleo familiar, ¿no? Digamos, la madre vende, el hijo vende, ayuda, no se mide tampoco el empleo familiar. ¿Y por qué no se mide el empleo familiar? Ah, esa es una muy buena pregunta. A ver, vuelvo a dar este dato importante. El año pasado, casi 950.000 personas estuvieron en condición de trabajadores familiares no remunerados. O sea, el hijo, la hija, el esposo. Además de otro problema ya de mucho más antiguo, es el trabajo doméstico. Es decir, el trabajo de la esposa en la casa, de cocinar, de lavar, de limpiar, de cuidar a los hijos, cuidar su educación, en fin. Uy, ese es un problema mucho más enorme, que no es remunerado. Que lamentablemente el capitalismo ha provocado que sea el propio obrero y su esposa, o al revés, la obrera y su esposo, que les tengan que cubrir el pago de una trabajadora del hogar, porque eso sería un monto aparte, digamos, como tal. Entonces, pero esto ya arrastramos un problema mucho más serio, pero es en estos momentos de crisis, en estos momentos de pandemia que hemos vivido, donde todo eso como que empieza a aflorar con más fuerza, como que empieza a surgir con mucha más fuerza y se puede notar más, con mayor claridad, todos estos problemas que estamos viviendo en el mundo del trabajo en el país. Vamos a pasar unas preguntas más con el compañero Toño. Una duda me estaba surgiendo, compañero, digamos, han aparecido todo este mundo de desempleados, gente que ha perdido su trabajo, y ellos empiezan a sacar sus propios productos. Y aquí viene mi duda, ¿cómo ellos terminan afiliándose a lo que es el sector gremial? ¿Tienen que pasar un proceso? ¿O directamente son gente que, digamos, ya está dividido los puestos, ¿no? Y gente que aparece de la nada con sus cositas, con sus carros, gente que ve un pedazo de calle limpia y se pone sus cosas, y luego ustedes lo buscan y lo afilian? ¿Cómo se ve ese proceso? ¿Cómo crecen sus números? A ver, hoy en día la diferencia es en el tema de que antes los dueños de casa alquilaban las tiendas, ¿no? Pero como no hay economía, ya no pueden alquilar. Los mismos dueños de casa hagan esas tiendas. Y ya pelean con nosotros porque ya la acera lo ocupan todo y tenemos un gran problema de roces en esa forma. En la 16 de junio, en todo lugar, tenemos esos problemas con los dueños de casa. Ahora, hay personas, por ejemplo, que quieren armar otra organización, demás cosas, pero nosotros podemos decir sí, pero cuando ya quieren tapar las avenidas y demás, porque si estamos en el corazón, en plena 16 de julio, usted verá el teleférico azul, ya no tiene entrada, movilidad, nada, los de ahí hemos quebrado porque los laderas nomás, los mismos clientes ya van a los costados, ¿no? Y es muy complicado. Ahora lo peor de lo que ha pasado en la ciudad del Alto, antes yo era activo hace 15 años atrás, ¿no? Había una sola federación. Ahora se ha quebrado en 15 federaciones. No. 15 federaciones. No soy yo el único. Hay 15 federaciones. Pero hay pues lo malo que también aquí hay que ser bien directo. La política lo ha dividido. Por ejemplo, hay una persona que está ganando la sede, pero es afín al movimiento al socialismo. Su ejecutiva, la Gloria Cruz, es diputada. Cuando queremos retomar nuestras oficinas, ya viene la policía y demás. Yo he sido gasificado, me han metido gas, me han metido todo con dinamitas, y bueno, hemos sigue luchando, ya estoy en 10 segundos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahí existe el paralelismo sindical, una organización que tiene, digamos, 1.500 afiliados. Siempre existe, hay personas, no todos están de acuerdo, de ahí por lo menos los 500 se van a otra federación y ya lo dividen esa organización. Es lo que está pasando en la ciudad del Alto. Mucha división. En Cochabamba, Santa Cruz, en Santa Cruz, por ejemplo, yo que he ido como ejecutivo, existen ahorita 11 federaciones en Santa Cruz. Pero lo de bueno de Santa Cruz, ¿qué es? Que son ordenados, que tienen mercados. En cambio, en la ciudad del Alto no tenemos mercado, no tenemos nada, el gobierno no se ha dado nada. Ahora, una forma de emprendimiento sería pues que por lo menos haga
gobierno central que pueda apoyar en asfaltos, en hacer obras, que nos pueda generar economía en la ciudad del Alto, para que esa economía surja un poco más. Como bien claro ha dicho el compañero analista, los hijos salen bachilleres, estudian en la Universidad Europea, y demás, salen abogados, pero si no tienen fuente de empleo, ¿qué van a hacer? Otros comerciantes, porque no hay economía. ¿Se meten al negocio familiar? Lo peor es que fallece el padre o la madre, ¿qué va a hacer? Va a tener que sí o sí rescatar. Ahora, peor es que cuando estábamos en el 2019, hemos sacado varios préstamos, pero ahora no podemos pagar. Por eso les he dicho, yo personalmente he palpado 2 al receptado de nuestro grupo. Ahora nosotros queremos pagar como sea, porque en mora avanzar nunca vamos a poder sacar. No nos quieren dejar, ya están en mora, nos he dicho. Ahora, ¿en qué nos está ayudando el gobierno? En nada. Y lo peor de lo peor, lo que el gobierno hoy en día está haciendo es el tema de que nos quieren meter impuestazo todavía en los gremios. ¿Cómo es eso? ¿Qué tipo de impuestos? Yo, cuando era el señor Arce Catacora, era ministro de Economía, conmigo ha debatido. Yo le he hecho ver la realidad, cara a cara en Santa Cruz. Cuando él quería meter a los comerciantes al régimen general para que facturemos de los 511 bolivianos que por día teníamos que vender, si no, entramos al régimen general y teníamos que facturar. Yo lo he explicado, discúlpeme, aquí, por ahí usted no conoce la Ciudad del Alto. En la Ciudad del Alto existe, pues, personas que venden en puestos de venta almuercito. El almuerzo es 10 bolivianos, su caldito, su segundo, su pancito y su fresquito en vaso mostero. 10 bolivianos. O sea, nos estaba queriendo prohibir que por día teníamos que vender solo 51 platitos. Si pasamos a 52 platos, que era 520 bolivianos, tenemos que facturar. Ahora, para vender esos 51 platos, ¿cuántos operarios necesitamos? Necesitamos mínimo 3. Claro. ¿Por qué? Una cocinera en la casa tiene que ayudar a cocinar con la señora, 12, nadie están cocinando. Tiene que ir a vender. Aparte tiene otra persona que tiene que ayudar a cobrar y a lavar los platos, a pasar los platos a los clientes. Son 3 operarios. Y si nos basamos al sueldo básico, mínimo es 50, 70 pesos por día. Ahora, si hablamos de 60 pesos por día, para las 3 personas que están trabajando, es 180 bolivianos. A 60 no me lo estoy diciendo, más mínimo todavía, por día. Ahora, 180 bolivianos. Ahora, tienes que meter tu capital. ¿Cuánto va a ganar la señora? Y encima nos quería meter impuestazo. Pues es una pena lo que está haciendo el gobierno. Y como dicen a veces, ¿no? Emprendimiento. ¿Qué tipo de emprendimiento nos puede dar al pueblo boliviano? O a la Ciudad del Alto. La Ciudad del Alto que ha respaldado al gobierno. Pero han construido un mega mercado en Santa Rosa. ¿En qué está eso? Ay, discúlpeme, me está hablando del elefante blanco. Eso es la sede de los campesinos. Vaya con la prensa, vaya a ver en el CEGIP. Pero, a ver, vayan con las cámaras. Fíjense si los puestos de venta están ocupados o no están ocupados. Está todo vacío. Allá afuera nos venden debe estar ocupado, sin mentir, unos 15 puestos de venta. Pero eso es ahorita más de 100 puestos de venta que han hecho. Son casi De 350. 3 plantas. Sí, 3 plantas. 350 puestos. Y si usted puede ir a fijarse, estamos viendo el CEGIP. Al frente de CEGIP hay compañeros que venden comida, pero que aprovechan que nosotros hacemos perder nuestro carnet, vamos a CEGIP y rápido nos dicen, casero, véanse, casero. Están peleando entre ellas mismas. ¿Y qué podemos hacer? Es que lo de malo en la doctrina del movimiento al socialismo, ¿qué es? Que nos hayan enseñado a pelearnos entre nosotros. Y como más alto el analista estaba diciendo, ¿no? Si aquí vende comida, podemos un poco más generar ollas más, ¿no? No, lo malo es que en la Ciudad del Alto todos nos miramos la cara, somos personas que nos hacemos entre nosotros la competencia. Si una compañera sale a vender su sopa de maní con silpanchito a 3.50, le está yendo bien, la de al frente lo mira eso, lo metes sopa de maní con silpancho, huevo más lo aumenta. Y nos hacemos competencia entre nosotros. ¿Y qué ganamos? No ganamos nada. ¿Cómo se podría regular eso? No hay caso. Ni por más. A ver, yo les pregunto a cualquiera, al gobierno central, un debate, lo que sea. No podemos, porque no hay fuentes de trabajo, no hay fuente de empleo. Que hubiese fuente de trabajo, fuente de empleo, con una labor económica directa como es sueldo básico, hasta mi hijo, por ejemplo, ya tiene 14, 15 años, ya va a salir bachiller. ¿Qué voy a hacer?
va a tener que entrar al comercio informal. Va a tener que obligadamente ayudarme a vender a mi persona. Porque creo que ya de aquí para adelante, olvídense que los jóvenes ya estén yendo a las universidades y demás. Porque no hay economía, no hay empleo. Otros gremiales dicen, ¿para qué voy a hacer estudiar? Si lo mismo va a venir a vender aquí. Salen bachilleres, salen profesionales de la UPEA, pero ¿dónde van a ir a trabajar? Sí, compañero, una pregunta. Un aspecto interesante de que hablan, pero de la ciudad del Alto, es el tema de los talleres y de los artesanos. Es un tipo de producción industrial bien precario porque son talleres, pero hay bastante de eso. ¿Qué está pasando en este momento con los talleres? ¿Siguen produciendo masivamente o se ha reducido su capacidad de producción de los talleres? ¿Lo que son los artesanos, los cerrajeros, A ver, carpinteros? el tema, por eso lo explico, había economía mucho más antes, porque varios de aquí de la ciudad mismo saben venirnos a comprar ventanas, puertas de metal, de madera, porque todo se expone en la 16 de julio. Sí, Pero hoy en día ya no hay construcciones como antes había. ¿Dónde vamos a ir? Vamos a llevar esas ventanas, esas puertas, lo que nosotros nos podíamos incentivar en hacer algo. Es que ya no hay más construcciones, ya. Discúlpeme, por eso le digo, en la ciudad del Alto, si es que se va por la 16 de una vueltita, por la ceja, las tiendas eran bien cotizadas, pero hoy en día ya no. ¿Por qué? Pagamos alquiler de la tienda y ¿de dónde van a sacar plata? Si ya no vendemos, tenemos competencia afuera. La mayoría vamos a ambulantes. A los que teníamos puestos de venta fijos, automáticamente a nuestros hijos ya los mandamos, vayan a ambular, vayan a vender. ¿Por qué? Se riega el producto. Por eso ya le explicaba, el tema de las chompas se descoló de tanto manejar. Porque no hay, ya no utilizan pues prendas de vestir. Ya no utilizan mucho las prendas de vestir. Ahora, lo que dicen emprendimiento de lo que hacen muebles y demás cosas, sí, yo veo que desde Brasil mismo meten muebles, que no hay las fronteras cesadas, hay varias cosas que se puede debatir, pero no hay, pues, es como si yo, como emprendedor, me puedo abrir mi cesadería, me compro mi arco, mis ciesas, todo para hacer el tema de puertas, ventanas, pero ¿dónde voy a ir a vender? Arco de soldar, por eso está haciendo, pero ¿dónde voy a ir a vender? En vano voy a fabricar. claro, porque temas del control que dentro del Perú mucho también de eso de metal mecánica, ¿no? Metal mecánica, hasta por eso le dije, el tema de muebles entran de Brasil. Las puertitas que hacían, ahora ya no quieren puertas, discúlpeme, ya no utilizan la mayoría. En la ciudad del Alto, si es que va a ver a los lugares, ya no hay puertas de madera. Tallados, eran buenos, ahora todo es de metal, porque es lo más económico, lo más fácil. Desde Facebook, los compañeros. A ver, aquí una pregunta para el compañero Toño. ¿Cuál es el valor de las ventas diarias máximo que deben realizar, a ver, para ser considerados minoristas? ¿Cuánto venden al día en un promedio para por lograr una feliz? A ver, eso es muy distinto. Por ejemplo, de las bolsas de higiénicos que salen a vender, hay compañeros que son de bajos recursos, salen a vender solamente si termina una bolsa de higiénicos, van a 3 pesitos, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, yo ferretería manejo un galón de aceite que es de 4 litros, vale 120 y solamente de ahí se gana 10 bolivianos. En vender en 4 galones, ¿cuánto de economía se pone? 400, 500 bolivianos, pero de esos 500 bolivianos que pongo, gano 40 pesos. ¿Y dónde voy a facturar? O sea, es muy complicado. Ahora de la pasancada, de los que venden fideo, no es muy fuerte la economía. De los que venden fresco, un bidón de 10 litros que hacen fresquito a hervir, su capital lo meten una libra de azúcar, 1,5 libras, digamos, lo meten en su quisita que cuesta 5 bolivianos, ¿no? 10 bolivianos, una cosa de 15 bolivianos lo meten, 15 bolivianos. Y en el bidón de 10 litros sacan 25 bolivianos, ¿cuánto ganan? 10 pesos. En el jugo de papaya es lo mismo, ¿no? Un galón de 20 litros tienen que terminar automáticamente. O sea, hay varias cosas. No hay ganancia. No hay. ¿Por qué? Es que en la ciudad del Alto, entre nosotros nos hacemos la competencia. Si uno vende jugo de papaya, si le contara las cosas, uno vende jugo de papaya, el otro sin cestiva, jugo de papaya con azúcar, el otro sin azúcar, ya ven. Al día siguiente la otra también saca con azúcar y sin azúcar. Entre ellos se hacen la competencia. Yo en carne propia lo veo con mis afiliados. Y es imposible regular eso. No hay caso. Yo, por ejemplo, tengo, a ver,
un momento, ahora sí ya nos están diciendo que ya está en vivo de este viaje. Va a disculpar, compañeros, muy Sí, interesante, pero por favor ya van a pasar. Buenas noches para todos, Reno Noticias Obreras. Estamos a minutos de empezar la plenaria. Hemos estado en comisiones debatiendo toda la tarde en tiempo y materia y hay algunas comisiones que todavía faltan por concluir. Una de esas es la comisión de conflictos y social. Y después ya todos los congresistas están a punto de ir a las plenarias y elegir la directiva. Todos estos días he estado yo como una corresponsal adicional apoyando a Reno Noticias Obreras. Cuando ha adquirido ese puesto aquellos años, ha empezado a vender ropa, tiene que vender, sigue ropa. Pero lo malo es de las ferias mañaneras, que solamente funciona desde las 7 hasta mediodía. Ya, pues ya no hay caso, porque es ahorita nomás que vendemos, ¿no? No hay caso de poner ese lineamiento de que vos, compañero, vendías ropa y tienes que vender ropa. No hay, porque con esta economía que está tan tirante es muy preocupante. Yo, por ejemplo, he tenido una discusión con varios de mis empleados que se han hecho pisar con el alquiler, se han hecho pisar con el banco, varias cosas, a veces da pena, compañeros, pero bueno, pues hay que seguir adelante por el bien de nuestra familia, por el bien de la sociedad. Vamos a tratar de seguir impulsando, pero lo malo es que un poco nos preocupa que no haya economía en la ciudad del Alto. Bruno, ¿existe una política de empleo en el actual gobierno del Estado? ¿Hay una política de empleo? No existe una política nacional de empleo, o como política estatal, me refiero. Lo que hemos tenido durante todo este tiempo son programas, proyectos que generan más empleo por un tiempo, empleo temporal. Actualmente está vigente el programa de apoyo al empleo, que lo que hace es, el Estado se ha convertido en un intermediario entre las empresas que podrían requerir un tipo de trabajadores y la gente que necesita trabajar, ¿sí? Pues, lo que se llaman los aspirantes. Es un intermediario. Para eso se ha creado una base de datos donde la persona que necesita se inscribe con todos los datos, si es profesional, dirá que es profesional, qué tipo de profesión, en fin, y espera a que alguna empresa demande ese tipo de profesional. Digamos, un arquitecto esperará esa oportunidad. Digamos, un agrónomo, una trabajadora social, un médico, en fin, o simplemente una secretaria, simplemente un encofrador, que también esperará, digamos, la posibilidad de que a través de este programa pueda encontrar una fuente laboral por un tiempo determinado. Anteriormente, este tipo de programa apostaba también a la capacitación de la gente que aspiraba a una fuente de trabajo e inclusive se subsidiaba al empresario, a la empresa, con un monto de dinero desde el Estado para pagarle parte del salario, pagarle el seguro de salud y pagarle el aporte al sistema de pensión para jubilación. Actualmente el programa es mucho más ya de carácter de intermediario. Esto es lo que hay y lo que tenemos. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál es entonces la política económica? ¿Cuál es la política más adecuada? Lo que hay que en este caso puntualizar es que la principal política, la principal acción que permita generar empleo en el país tiene que ver con un cambio, con políticas que cambien el actual modelo económico del país. Si no es mentirnos, es cambiar este modelo económico que significa que el país deje de depender, así sea de poco, de lo que significa la producción de minerales y de hidrocarburos. Apostarle a lo que es el extractivismo. Un modelo que vaya superando paulatinamente, pero que apunte a aquello que es una aspiración vieja en el país, que es la industrialización en el país, de recursos naturales, pero sobre todo de otros sectores económicos que puedan apostar a crear una base industrial en el país. Creándose esto, sí se puede promover no solamente creación de empleos en términos de cantidad, sino fundamentalmente aquello que es cubrir la gran deuda que tiene este país, la sociedad boliviana y sobre todo los gobernantes, los que están en el poder, que es crear empleos de calidad. Lo contrario no tiene sentido. No tiene sentido generar empleo por un tiempo, como teníamos hace rato,
que era, por ejemplo, en generar empleos por comida, ¿no? Uno se empleaba Fondo por Social 3 de meses. Emergencia. ¿Ah? El Fondo Social de Emergencia. Exactamente, el Fondo Social de Emergencia, el plan, famoso plan de empleo de emergencia, y eso como que hemos ido heredando lamentablemente ese tipo de planes que le apuestan al empleo temporal, no apuestan a un empleo de calidad. Entonces, la principal medida para impulsar un empleo es la industrialización, superar este modelo económico que tenemos actualmente, además que ya no solamente es extractivista, sino agroexportador. Se está dando un tremendo impulso a la producción de soya, sorgo, caña de azúcar, ahora etanol o el alcohol derivado de la caña de azúcar, pero que no precisamente es un impulsor promotor de la industrialización en el país. Se concentra simplemente en una región y en un sector determinado y beneficia a la burguesía cruceña, beneficia a los empresarios cruceños, en este caso, un pequeño sector como tal. Entonces, necesitamos hacer cambios económicos y obviamente necesitamos un Estado diferente, necesitamos una clase gobernante distinta, no las que hemos tenido hasta ahora, que lo único que han hecho es empeorar las cosas. Bueno, Franklin, creo que nuestro tiempo ha concluido. Una última preguntita quería hacerle aquí al compañero Toño. Una pregunta curiosa hablando del tema de empleos. A ver, usted como gremial que tiene lo que es su puesto, su ferretería y conociendo el pensamiento del resto de compañeros gremiales, ¿qué preferirían ustedes? ¿Tener una venta gigantesca en la cual agarran, terminen vendiendo lo que es el valor de todo lo que tienen en su tienda multiplicado por 3, digamos? ¿O la posibilidad de que se creen fábricas y les den empleos estables, tal vez no con un super sueldo, pero que al menos les garanticen un empleo, digamos, un salario permanente de 4.000 bolivianos para el resto de su vida, con un contrato de 30 años, por ejemplo? ¿Qué preferirían? ¿Una superventa gigantesca de $10.000 o $20.000 o un empleo fijo de 4.000 bolivianos o el valor de 4.000 bolivianos en 30, 40 años hasta jubilarse? Y con salud y con, Claro, con todas todos las los prestaciones beneficios. sociales. Con todos los derechos y beneficios que emana la ley, ¿no? Sí. Pues automáticamente y por eso les había dicho, ¿no? Aunque un sí un sueldo básico, pero que exista. Tener algo que sí o sí vamos a tener para llevar y distribuir en la economía de la canasta familiar de nuestros niños. ¿Por qué? Hoy en día salimos a los puestos de venta, no vendemos, no llevamos nada, pero nos puede convenir 100% tener un sueldo fijo y estar más tranquilos por unos asegurados. Mejor un sueldo que una venta, un sueldo fijo que una venta fantástica. Claro, es 100% mejor porque ya estamos más tranquilos, no vamos a decir, es como hoy en día, el sueldo fijo se trabaja 8 horas, pero el gremial sale 7 de la mañana, llega a 10 de la noche. Ahora, ¿por qué hace eso? Hay ferias mañaneras, ya les había dicho, hasta mediodía, las señoras van a cocinar para sus guaguas, demás cosas, ni pueden llevar a la escuela, media vuelta en la Tijuana con la ceja, van a vender, van a ambular, porque eso en la tarde nomás también funciona. Hacen doble trabajo, o sea, obligadamente tienen que salir a trabajar hasta altas horas de la noche. O sea, 12 horas mínimo el gremial tiene que trabajar para por lo menos llevar algo de economía a la casa. Muy bien, yo creo que ahora sí podemos acabar, Pavel. Así, acabamos. Muchas gracias a todos los seguidores de la Red Nacional de Noticias Obreras. Con esto ya acabamos el programa El Engranaje, con un programa muy interesante, la verdad, Pavel. Sí, muy interesante, como todos los que hace Reno desde hace ya, estamos en el programa número 8, ya prácticamente 3 meses en este emprendimiento. Bueno, sí es un emprendimiento, porque lo planificamos, y un gusto haberlos tenido, Bruno, Toño. Las puertas de Reno y del Centro Cultural Fabriles siempre están abiertas para ustedes, para cualquiera de sus inquietudes, y los vamos a estar convocando para otros temas que también hacen al quehacer laboral, al quehacer de los trabajadores. Mucha gente considera que el trabajador únicamente es el fabril o el minero, sino son todos trabajadores en diferentes formas. Muchísimas gracias, buenas noches Bruno, buenas noches Toño. Muchas gracias, buenas noches, compañeros, compañeras. Gracias. Y Toño, un gusto. Muchas gracias, agradecido por compartir este escenario, que no sea la primera, tampoco la última, y vamos a estar sigue apoyando. Y también desde aquí saludar a todos mis queridos gremiales a nivel nacional y a la ciudad del Alto también. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. El Engranaje, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras. Hasta la próxima.